Bueno, en honor de la puntualidad, y son 19:31, vamos a dar inicio a un nuevo Ateneo de residentes y de discusión de la Sociedad de Medicina Interna. Bueno, en nombre mío, Ignacio Gutiérrez Magaldi, y el doctor Pablo Bertaina, le damos la bienvenida nuevamente para una discusión. Este caso clínico le toca discutir Hospital Córdoba, un caso que le enviamos de la Clínica Reina Fabiola, y como siempre este es un evento en el cual todos aprendemos y nos gusta a todos que participemos. Bueno, agradecemos también la presencia de todos ustedes, como también a nuevos viejos integrantes y expresidentes y paz presidente de la Sociedad de Medicina Interna, hasta el doctor Lassen, el doctor Marcelo Llorio, bueno, y otros integrantes más, y a los mismos de siempre. Doctor Pablo Bertaina, le doy la palabra para comentar la introducción y cómo se organiza el Ateneo de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Simplemente contarles que seguimos con el tema de la transmisión en vivo vía YouTube, así que va a haber gente que lo está viendo en cualquier lugar del país tranquilamente desde su casa, y podrán participar también vía chat las cosas que vayan pensando. Vamos a hacer un intervalo una vez presentado y discutido el caso por el Hospital Córdoba, y bueno, veremos ahí un poquito lo que ha pensado cada hospital, como hacemos habitualmente, y pasaremos cuál cierre. Caso complicado, pero lindo para los internistas. Así que bueno, sin más palabras, damos lugar al Hospital Córdoba a la doctora Giancarelli. Chocarelli, ella lo va a pronunciar mejor. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Antonella Chocarello, residente de Clínica Médica de segundo año. Voy a dar comienzo al Ateneo Interclínicas, enviado por la Clínica Reina Fabiola. Bueno, el caso clínico es un paciente masculino de 27 años, que tiene como antecedentes personales patológicos un síndrome urémico hemolítico al año de vida que requirió diálisis, asma bronquial, como otro antecedente es tabaquista y bebedor social. Como antecedentes medicamentosos, él toma en el Enalapril 15 miligramos día, y es administrativo bancario. Bueno, como antecedentes de enfermedad actual, el paciente el 1 de abril comienza con un dolor precordial opresivo de una intensidad 7/10, que empeoraba con la respiración, mejoraba con el ibuprofeno y no se modificaba con el reposo. Consulta el día 5 por guardia por anorexia, astenia, fiebre de 39 grados con 3 picos por día de 48 horas de evolución, de característica vespertina, y asociado a tos seca y este dolor precordial que había comenzado el 1 de abril, que era de las mismas características. Al examen físico, el paciente como positivo tenía a nivel del el aparato respiratorio un murmullo vesicular positivo con estertores crepitantes en la base pulmonar derecha. Se le realiza un electrocardiograma que informa un infranivel del segmento PR en las derivaciones de 2 y de 3. Se le realiza también una radiografía de tórax, que es la frente y perfil, que es la que vemos acá, que podemos ver una cardiomegalia grado 1 y impresionar un infiltrado en el campo pulmonar derecho. Se hace un diagnóstico presuntivo de una neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual se medica con amoxicilina ácido clavulánico. Se le solicita por ambulatorio un ecocardiograma Doppler, y con el resultado de este estudio un control por cardiología.
Se realiza el ecocardiograma, el cual informa un derrame pericárdico leve, lo ve cardiología y decide expectar al paciente por el buen estado general que tenía en el momento. Bueno, el paciente vuelve a la guardia el día 10 de abril, consulta por no presentar mejoría clínica y por persistir con fiebre de 39 grados. Al examen físico estaba taquicárdico, tenía una frecuencia cardíaca de 120, estaba normotenso, subfebril con una temperatura de 37,5 y una saturación de oxígeno de 94% del ambiente. Como positivo al examen físico, a nivel respiratorio tenía una matidez en la base y en el campo medio del pulmón izquierdo y tenía estertores crepitantes y hipoventilación bivasal. Se le realiza un nuevo electrocardiograma en el que se objetiva un ritmo sinusal con una taquicardia sinusal de 110 latidos por minuto, el infradesnivel en el segmento PR de las derivaciones de 2 y de 3 que ya tenía, y un supradesnivel del segmento PR en ABR. Se le realiza una nueva radiografía de tórax que se objetiva una cardiomegalia grado 2 y el borramiento del seno costofrénico izquierdo. Por guardia también se le realiza un laboratorio que como alterado tenía unos glóbulos blancos de 14.900 con una neutrofilia del 81%, tenía una calcemia de 11 que corregida con las proteínas daba una calcemia de 12, una eritrosedimentación alta de 82, una PCR de 205 y las proteínas totales de 5,14. Se le realiza un nuevo ecocardiograma Doppler que informaba un colapso de la aurícula derecha, el derrame pericárdico que ya era leve a moderado y moderado engrosamiento de las membranas. Acá vemos el electrocardiograma, el infradesnivel y el supradesnivel del PR, la radiografía de tórax que se realizó con la cardiomegalia grado 2-3, el borramiento del seno costofrénico izquierdo y el paciente pasa a unidad coronaria. Aquí se le realiza el mismo día, el 10 de abril, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis que informa un derrame pleural bilateral a predominio izquierdo, un derrame pericárdico de 25 milímetros, un infiltrado alveolo intersticial en la base izquierda con atelectasias laminares y adenopatías paratraqueales. Se decide hacer una interconsulta con infectología, quien decide iniciar tratamiento con levotiroxina, 750 miligramos día por vía endovenosa, solicitar serología viral y realizar cultivos. Los cultivos, tanto el hemo y el urocultivo eran negativos, también se hace el antígeno del neumococo urinario que es negativo, y la serología viral y para bacterias atípicas negativas con la prueba de tuberculina también negativa. Ahora tenemos VIH negativo, hecho virus IgM negativo, IgG positiva 1 en 120, para micoplasma neumonía IgM negativa, IgG positiva 1 en 128, clamidia neumonía IgM negativa, IgG positiva 1 en 512, y Coxsackie B IgM negativa, IgG positiva 1 en 20. El mismo día se decide realizar una punción pericárdica, se extraen 60 mililitros de líquido pericárdico, que era un líquido ceroso anaranjado. El físico-químico era de aspecto turbio, un pH de 8, una densidad de 1010. Tenía abundantes hematíes, células 40, con polimorfo nuclear neutrófilo del 20%, proteínas totales de 3,8, una LDH de 499, una glucosa de 1,05 para una plasmática de 1,33 y según los criterios de la daba para exudado. De ese líquido también se realiza cultivo para bacterias y hongos que eran negativos. El día 13 de abril se informa un perfil reumatoideo que se había solicitado con anti-ADN negativo, anticuerpos antinucleares también negativos y un complemento normal, y un proteinograma por electroforesis que como alterado tenía unas proteínas totales de 6,03 y una albúmina de 2,88.
con las fracciones normales. Por buena evolución, el día 15 pasa a sala común. Ese mismo día se realiza una toracocentesis, se hace cultivo de ese líquido que es negativo. Se realiza nuevamente un electrocardiograma en el que se sigue observando el infranivel del segmento PR sin cambios y ondas T negativas en la cara anterior. El 18 se interconsulta con hematología, que realiza un laboratorio especializado en el que observamos unos glóbulos blancos de 17.500 con neutrófilos segmentados de 77% y encallado del 2% y unas plaquetas de 750.000. Y la anatomía patológica del líquido pericárdico que se había hecho informa un material proteináceo con linfocitos negativo para malignidad y lo que no sabíamos era si habían realizado tinción rojo común. El día 19 se realiza un nuevo laboratorio en el que se informan unos glóbulos blancos de 15.000 con 75% de neutrófilos segmentados y aumento de la eritrosedimentación y la PCR. Una eritrosedimentación de 116 para una previa de 82 y una PCR de 207 para una previa de 205. También se le solicita un sedimento urinario que viene ligeramente turbio con una densidad de 1015, sangre 3 cruces y 15 a 20 hematíes por campo. Bueno, no teníamos proteínas, no sabíamos si tenía proteínas sedimento urinario, ni tampoco sabíamos si se le realizó un estudio para saber si el origen de la sangre era glomerular o extraglomerular. Y el resto de la serología, para citomegalovirus, Epstein-Barr, ELISA para Brucela, BDRL, Hadelson, toxoplasmosis y adenovirus negativo. El día 22 de abril se les realiza esta nueva placa de tórax que se objetiva un velamiento del seno costofrénico izquierdo. Bueno, resumiendo el caso clínico, tenemos un paciente joven masculino que como antecedentes personales patológicos tiene un síndrome urémico hemolítico, consulta por un dolor precordial atípico asociado a fiebre, al examen físico como positivo al aparato respiratorio, la matidez y los crepitantes en base pulmonar izquierda, con un examen del aparato cardiovascular normal. En los exámenes complementarios, el laboratorio con leucocitosis con neutrofilia, un aumento de la PCR y la eritrosedimentación y procalcitonina negativa. En los exámenes complementarios también en imágenes el derrame pleural y el derrame pericárdico y en el electrocardiograma alteraciones del PR. Y como impresión diagnóstica, en un principio pensamos por el compromiso de 2 o más sedosas, tenemos que decir que es una policerositis. Dentro de la etiología de las policerositis, y en nuestro caso clínico que el paciente tenía una pleuropericarditis, las causas más infecciosas son, las causas más frecuentes son las infecciosas, y dentro de las infecciosas lo más frecuentes son las causas virales. Dentro de los virus, los más frecuentes son los enterovirus, también los virus herpes, los adenovirus, parvovirus. También la causa bacteriana, luego de las virales, y como más frecuente se encuentra la tuberculosis. También hay que considerar la Coxiella burnetii, la Borrelia burgdorferi y las otras bacterias. También están las causas fúngicas, que son muy raras, y dentro de esto lo más frecuente es la histoplasmosis, y dentro de lo parasitario lo más frecuente es la toxoplasmosis. Dentro de las causas no infecciosas de serositis tenemos lo más común, que es las causas autoinmunitarias, de estas el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, las vasculitis sistémicas, la sarcoidosis y la enfermedad Still. Y dentro de las causas neoplásicas, lo más frecuente es las metástasis por un tumor de un origen primario, y dentro de estas metástasis lo más común es el cáncer de mama y el linfoma.
y dentro de los tumores primarios el más frecuente es el mesotelioma pericárdico. Y como otras causas de serositis tenemos las metabólicas, las traumáticas o iatrogénicas, las causadas por drogas y otras causas a considerar también, que es común, es la amiloidosis. Bueno, dentro de las neoplasias, como dije antes, lo más frecuente es que sea por metástasis de mama o linfoma, es lo más frecuente, se da en el 5 al 7%. En contra, tenemos que el líquido pericárdico del paciente, del caso clínico, no tenía evidencia de malignidad. La clínica habitual de las neoplasias en el pericardio se da con un taponamiento cardíaco. En las imágenes que teníamos de nuestro paciente no había evidencia de tumor y lo que no sabíamos es si tenía solicitados marcadores tumorales. También pensamos en un síndrome urémico hemolítico atípico por el antecedente del paciente, pero no cumplía con la tríada clínica, que es la anemia hemolítica, la trombocitopenia y la insuficiencia renal, y excepcionalmente en esta patología hay pericarditis. Dentro de las enfermedades autoinmunes, como más frecuente la artritis reumatoidea, que la policerositis es muy frecuente, pero habitualmente el paciente ya antes tiene compromiso articular y nódulos subcutáneos. Nuestro paciente tenía ANAS negativo y el líquido pericárdico tenía una glucosa baja y una LDH. No tenía LDH alta, que por lo general en la artritis reumatoidea se da con una LDH mayor a 1000. Tampoco sabíamos si tenía pedido anticuerpos antracitulina, no teníamos factor reumatoideo como dato, y sérico, y tampoco en el líquido pericárdico. Y otro diagnóstico a considerar, la fiebre reumática. Según los criterios de Jones, el paciente tenía como criterios menores la fiebre, la eritrosedimentación alta y la PCR, la leucocitosis, pero no cumplía con ningún criterio menor, ya que dentro de mayor, ya que la pancarditis realmente se afectan miocardio, endocardio y pericardio, las tres, y casi siempre el endocardio está siempre involucrado, no pericarditis aisladas. Y tampoco teníamos en él el anticuerpo antistreptolicina O como dato. Si pensamos también en lupus eritematoso sistémico, a favor, el paciente tenía fiebre, tenía los derrames pleural y pericárdico, tenía la PCR y la eritrosedimentación alta, las características del líquido pericárdico, que era un exudado con linfocito y alto en proteínas, y también tenía un compromiso renal, que puede ser también por una afectación por lupus. Y en contra tenemos que los ANAS son negativos, el anti-ADN es negativo, el paciente tenía un complemento normal, no cumplía con los criterios diagnósticos del lupus, solamente con la serositis, y no sabemos el ANA en el líquido pericárdico ni tampoco el complemento como dato. Podemos pensar también en el lupus eritematoso sistémico seronegativo por el ANA y el anti-ADN negativo. Estos se puede pedir anti-RO y anti-LA, estos anticuerpos que son los que están asociados a patología cardíaca, y se podría hacer una biopsia renal también para llegar al diagnóstico. Y dentro de la vasculitis sistémicas, la poliangiitis granulomatosa, en contra tenemos que el 6%, solamente el 6% tiene afectación pericárdica, el 90% tiene afectación de la vía aérea superior, por lo general tienen infiltrado pulmonar cavitado, y lo que no sabíamos es si tenían solicitado los ANCA, y a favor de esta patología tenemos la microhematuria que tenía en el sedimento urinario. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, en contra tenemos que estos pacientes tienen eosinofilia en suero, más del 10%, tienen una afectación neuropática, ya sea mono o polineuropatía, no sabemos si tiene solicitado ANCA, y a favor tenemos que el paciente tiene antecedentes de asma.
y la poliarteritis nodosa, no tenemos afectación neuropática, no tenemos asociación con el virus de hepatitis B, que el 50% está asociado, lívido reticular y la pericarditis es excepcional, por lo general se presenta con una vasculitis coronaria. Y para pensar en la enfermedad de Still, no cumple con los criterios que tiene que cumplir para diagnosticarlo. Sí tenía fiebre, la leucocitosis y un factor y un anticuerpo antinuclear negativo, pero no cumple con todos los criterios para llegar al diagnóstico. Y la serositis también como positivo. En el síndrome de Sjögren, también como enfermedad autoinmune, este paciente no tenía ya tenía compromiso pleural y pericárdico, pero por lo general en esta patología es asintomático, no presentaba signos oculares ni orales, que por lo general lo presentan, y tenía un anti-ADN negativo. Dentro de las enfermedades de origen infeccioso, hay que pensar en sarcoidosis. El paciente a favor de sarcoidosis tenía el dolor torácico, la astenia, tos, el compromiso pleuropericárdico, eritrosedimentación y PCR alta, las adenopatías paratraqueales y la hipercalcemia. No tenía las otras manifestaciones que tiene la sarcoidosis, que es a nivel ocular, a nivel de la piel, la hepatoesplenomegalia, y a nivel de la anatomía patológica del líquido pericárdico no impresionaba ver una enfermedad granulomatosa. A él le faltaría una enzima convertidora de angiotensina que lo mismo, si es negativa no descartaría el diagnóstico, y no sabemos si tiene solicitada una calciuria en 24 horas por la hipercalcemia. Dentro de las causas de origen infeccioso, las virales, tenemos la serología, las IgM que son negativas y desconocemos la seroconversión de IgG, no presenta linfomonocitosis y tampoco tiene antecedentes de infección previa de vía aérea superior o gastrointestinal. Con él necesitaríamos saber si tiene PCR de los virus, tanto en líquido pleural o pericárdico. Y dentro de las causas parasitarias, como dije antes, la toxoplasmosis, que era la causa más frecuente. El paciente tiene serología negativa, es un paciente inmunocompetente, que por lo general se da en pacientes inmunocomprometidos. No presenta eosinofilia y no tenemos el antecedente epidemiológico. Y dentro de las causas fúngicas, la causa más frecuente, que es la histoplasmosis, el cultivo pericárdico nos informaba que era negativo para hongos, y la pericarditis con compromiso pulmonar es del 5 al 10%. Dentro de las causas bacterianas, dentro de las infecciosas, del género Streptococcus, Staphylococcus y Neisseria, no tenemos un exudado purulento, tenemos los hemoscultivos del paciente que son negativos, y el cultivo de líquido pleural y pericárdico que era negativo para bacterias. Por eso la descartamos. Y del género Chlamydia y Mycoplasma, tenemos también serología negativa para el Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumonia. Tiene rara afectación pericárdica. Podemos considerar también la Chlamydia psittaci como otro diagnóstico, que no tenemos epidemiología y tampoco tenemos serología pedida. Otra causa a considerar es la Legionella, esta bacteria, que tiene un compromiso pulmonar frecuente. La pericarditis es rara, pero hay casos reportados. Tiene cultivo de líquido pericárdico y pleural negativo el paciente. No sabemos si se hizo cultivo en un cultivo específico, que es el que requiere la bacteria, ni tampoco el antígeno urinario de Legionella. Y otras causas bacterianas, la Coxiella burnetii y la Borrelia burgdorferi, que necesitaríamos la serología para diagnosticarla. Tienen afectación pericárdica, es rara, pero pueden ser también causas de pericarditis. Y la tuberculosis
es la causa más frecuente en nuestro medio de policerositis, en este caso de la pericarditis. Tiene compromiso pleural y pericárdico, estos son los puntos a favor que tiene nuestro caso clínico. El paciente tenía adenopatías paratraqueales, el líquido pericárdico, tiene aumento de proteínas y linfocitos, la glucosa que era normal, que puede ser normal en casos de tuberculosis. La tuberculosis puede producir una afectación renal, puede producir una glomerulonefritis por tuberculosis, que en este caso, si el paciente tenía una afectación renal, puede ser por tuberculosis, y la procalcitonina negativa que tenía el paciente, en casos de tuberculosis es típico que sea negativa. Y en contra de este diagnóstico tenemos que la prueba de tuberculina era negativa, pero bueno, un 20 a un 30% de los pacientes pueden tener esta prueba negativa. En caso de ser una tuberculosis aguda, hiperaguda, tardan hasta 21 días en positivizarse la prueba. Con él nos faltaría saber si tiene ADA, pedí solicitado el ADA en líquido de las serosas, la PCR de la tuberculosis en los líquidos y el cultivo del líquido para tuberculosis. Bueno, se realizó un procedimiento diagnóstico que pensaríamos en hacer una biopsia de pericardio o pleura, si pensamos en una enfermedad granulomatosa caseificante, en este caso la tuberculosis, si vemos los granulomas, o si no son caseificantes, en el caso de que sea una sarcoidosis. Se podría también hacer una biopsia renal en caso de que después del sedimento urinario que salga patológico con proteínas, compromiso glomerular, para descartar una patología autoinmune o para descartar también una afectación por tuberculosis. Y bueno, como ya dije antes, la serología para los agentes infecciosos como una presentación atípica de la enfermedad, estas bacterias que son la Coxiella burnetii y la Borrelia, que son infrecuentes, pero hay casos reportados de pericarditis. Bueno, qué casito. Vamos a ir activando lo de la discusión a través de YouTube. Primero que nada, felicitar a la doctora, ha hecho una excelente disertación, ha expuesto muy bien todo lo que me imagino que lo habrán charlado y discutido con sus compañeros. Se nota que hay una revisión bibliográfica importante, pero lo más importante es que han aplicado lógica y razonamiento clínico a todo esto, han puesto las cosas con un peso y han elegido, han ponderado algunos diagnósticos por sobre los otros. Lo más valioso es que ha sido exhaustivo desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales que han tocado. El caso, la verdad que nosotros habitualmente cuando discutimos los casos tratamos de enamorarnos de algún diagnóstico para seguirlo, decir, bueno, con este tengo la corazonada y por ahí vamos. En este caso medio que nos perdieron porque la mayoría de las veces, como que didácticamente está bien cortado el caso. La mayoría de las veces este tipo de presentaciones responde a lo más típico, viral, idiopático, que la mayoría son virales también. Así que, si bien, bueno, nosotros hemos elaborado algunas discusiones con algunas dudas, que están todas planteadas acá, o sea que no se salen de lo que ha planteado la doctora, que quizás los métodos para corroborar que nosotros pensamos en el hospital donde yo estoy, en el Hospital San Roque, coinciden con el tema de la PCR, de algunos gérmenes, entre ellos la TBC, o si se pudiera lograr PCR de alguno de los virus, o el ADA. Y la idea, bueno, sería discutir ahora un poco más. Hemos analizado muchos líquidos y también fuera de lo que es esto de los diagnósticos diferenciales, hemos también puesto un poco el ojo en revisar lo que es la semiología, la utilidad de la semiología,
de elementos complementarios básicos como un electrocardiograma, donde podemos sacar de pronto un diagnóstico de pericarditis en un paciente con dolor precordial. La radiografía, por ahí la discordancia que notábamos entre el ecocardiograma y lo que nos informaba como leve, y las radiografías que por ahí tenían una cardiomegalia que uno podía interpretar que había más líquido. En el último eco que lo mide 2,5 nos pareció un poco más concordante. Pero bueno, estuvimos pensando también que no tenía frote pericárdico, o sea, repasando un poquito también cosas que son más básicas, que no hacen los diagnósticos diferenciales más finos. Ojalá todos los pacientes los estuviéramos así, ¿no? Pero bueno, se ve que algo a los clínicos de la Reina Fabiola no les cerró en este paciente para seguir investigando, para ir un poquito más allá. Bueno, la idea es dar paso a cada hospital. Soy todo oídos a ver quién se ofrece para comenzar. No quiero ponerlo al doctor Matier en esta situación de incomodidad, siempre le damos la palabra. Está el Hospital Aeronáutico, de allá el Hospital Clínicas, está el Hospital San Roque, el Allende. Así que levanten la mano y vayan pasando. Tenemos un micrófono. Permíteme, yo pertenezco al hospital, pero obviamente la resolución del caso le hicieron. El doctor Lasser le pasó un micrófono, así lo escuchamos. Sí, no hace falta. Ah, bueno, por la grabación. Hola. Bueno, yo quería felicitar a Antonella, poner un poco de volumen. Igualmente. Si no, lo mismo. Bueno, quería felicitarte, Antonella, porque realmente ha hecho una disquisición diagnóstico, un razonamiento clínico que es importante. El razonamiento clínico para estos ateneos es fundamental, es lo que nosotros queremos escuchar, es música para nuestros oídos. El diagnóstico definitivo dependerá, digamos, si realmente esto es así, para tener una línea de seguimiento que sea acorde a un pensamiento clínico, me parece definitivamente muy bueno. Y digo esto porque lo puedo decir desde un punto de vista, aunque ustedes no me crean, de una absoluta independencia, porque ellas trabajan en forma independiente, han hecho la resolución del caso desde las residentes mayores hasta las residentes menores, y a veces nosotros podemos por ahí aportar alguna cosa, pero en realidad, yo debo decirlo, a este caso lo han resuelto ellos. Por lo tanto, mis felicitaciones. Yo debo decir, para el efecto de la concurrencia y para todos, para nuestros residentes también, que nadie tiene a los 27 años una cardiopatía porque sí. Es decir, si es un individuo que no tiene una cardiopatía congénita o una cardiopatía de origen idiopática, es muy difícil que un paciente a los 27 años tenga una afectación de tipo miocárdica, de tipo endocárdica, salvo la endocarditis bacteriana, o de tipo pericárdica. La pericárdica quizás sea la más frecuente por virus, por infecciones, pero nadie tiene enfermo el corazón a los 27 años. Por lo tanto, las causas deberían ser extracardíacas, evidentemente. Me llamó la atención que un paciente que no tiene antecedentes cardiovasculares estuviera medicado con 15 miligramos de enalapril. Nadie toma enalapril 15 miligramos a los 27 años si no es hipertenso o discretamente hipertenso o tiene algún tipo de afectación que haga que toma 15 miligramos, porque si no había hipotensión arterial que no tiene ningún sentido en un individuo joven. Después, es muy interesante el diagnóstico a que llegan con ERA, porque probablemente sea un diagnóstico de aproximación, no sé si es el diagnóstico correcto, pero no interesa el diagnóstico, sino cómo ha ido llegando a este. Evidentemente, de la causa más frecuente de la pericarditis, ustedes han visto la silueta cardíaca, un corazón realmente de una cardiomegalia significativa. Yo creo que este paciente en algún momento estuvo en serio riesgo de vida y estuvo cerca de hacer un taponamiento cardíaco, según mi humilde expresión. Lo que pasa es que el ecocardiograma
miren la radiografía, cómo ha ido creciendo ese miocardio en la medida que sudaba más su pericardio, evidentemente comprometía la vida del enfermo, no por algo vasoagudo. Por lo tanto, es un paciente con una pericarditis grave, una pericarditis que uno piensa en un principio rápidamente en las más frecuentes, las virales. Lamentablemente eran todas negativas la serología que hubo. Y obviamente el hecho de pensar en una TBC como causa bacteriana no dista de lo que puede ser la realidad. Así que ha sido muy interesante ha sido también los estudios que había para hacer el estudio, ¿no es cierto?, el positivo, para ver si realmente nos encontramos en TBC, y dejo abierta una puertita también a lo que es evidentemente la asociación muy frecuente que existe entre amiloidosis y TBC. Acá había un líquido anaranjado, proteináceo, que nos hace pensar nosotros que, como muy bien lo dijo Antonio, si hubiera habido una correlación con rojo Congo, a lo mejor hubiésemos visto algo, porque la asociación de amiloidosis previa y la, digamos, posterior infección por TBC no es infrecuente, es bastante frecuente, de por sí en un caso muy difícil. Lo otro de sarcoidosis y linfoma, inclusive por la adenopatía que tenía traqueales, son diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Un caso muy interesante, muy bien presentado y con un razonamiento clínico que para felicitar. Gracias, doctor Lassen. ¿Alguna opinión más del resto de los hospitales, clínicas, sanatoриos, doctor Martín? No, lo único que yo quería decirle a los chicos, el diagnóstico perfecto, pero el electrocardiograma, si se quiere, no es el más típico de una endocarditis. Eso ustedes lo tengan en cuenta, porque el rito más típico es el nivel. Pero sí está descrito en el pericarditis y el electrocardiograma el descenso de PR. Eso también es típico de la pericarditis. Ustedes, si recuerdan, el descenso de PR estaba en varias derivaciones, lo cual el supernivel no. Entonces, cuando uno tiene, porque el descenso de PR, digamos, es un cambio mínimo que nos hace pensar que tiene endocarditis. Pero habitualmente, en general, incluyo yo, siempre creía que la pericarditis era el superdesnivel y en todas las derivaciones, y no siempre es así. Entonces, por eso yo les quería aclarar que siempre hay que tener en cuenta y pegar todo, y fundamentalmente este descenso de PR que es que estuvieran en cuenta los chicos muy bien para hacer el diagnóstico, además de todas las otras cosas. Porque si se quiere, es uno de los primeros elementos que notan como alteraciones en el electrocardiograma. Buenas tardes. Bueno, hay muchas cosas que ha dicho Oscar que adscribo, me pareció también un razonamiento muy bueno, sobre todo cuando viene un caso tan complejo como esto. Primero, que 27 años, como dijo Oscar, es difícil ver estas cardiopatías, aunque esté localizado en el pericardio, tampoco es tan frecuente ver pericarditis de esas características. Creo que tomó en la peli porque podría ser que como tuvo un síndrome urémico hemolítico, el síndrome urémico hemolítico puede ser que te preste para el futuro hipertensión arterial. Así que eso es interesante porque tampoco ninguna persona podría tener hipertensión arterial tan fácilmente a los 27 años. Y en ese sentido está bueno considerar eso porque estas patologías crónicas de largo tiempo son justamente las que pueden asociarse a amiloidosis secundarias, que entonces son estas enfermedades porque, digamos, uno tiene tres características de casos frecuentes, casos de presentaciones raras de casos frecuentes y casos infrecuentes. Habría que ver acá dónde ubicamos por lo menos es de los, digamos, estirado infrecuente, diría yo, lo cual uno hace pensar ya en características de pacientes complejos. Por ejemplo, también Oscar habló de taponamiento. Bueno, cuando uno tiene un componente percárdico, no debe olvidarse nunca de ver el cuello para ver si hay ingurgitación tubular, porque entre eso y el pulso de Kuhlmann
el signo de un MAU, eso se ve, eso es algo semiológico que se ve. Entonces cuando uno hace inspirar, uno viera digamos esa ingurgitación tubular, hace pensar la diferencia entre esto que es el taponamiento cardíaco de las pericarditis contractivas, que es un diagnóstico que uno podría haber tenido en cuenta. Lo que pasa es que esto lleva a un término como de agudo, con fiebre y con un compromiso que acá el grupo que lo discutió pensó en una policelositis, o por lo menos en una celositis relacionada a pleura y al pericardio. También había una hematuria. Los seguimientos clínico-copados hacen pensar, por supuesto, en el lupus eritematoso sistémico, que por sí no es frecuente de pensar en los varones, es mucho más frecuente en la mujer, pero lo hay. Y eso, la verdad que queda ahí, ustedes muy bien pensaron si había tenido un efecto glomerular o no para pensar en esa hematuria, pero hematuria tenía, finalmente, o por lo menos así se describe allí. Todo esto lo digo porque, bueno, no quiero agregar mucho más a todo lo que se ha dicho y a todas las disquisiciones que podrían ser bacterianas. Yo creo que ha sido una pericarditis seguramente que puede estar por el orden del infeccioso. Podría ser una tuberculosis, uno no lo dejaría de pensar. Hay un infiltrado al final que aparece en la base izquierda del pulmón que llama la atención, que no estaba en la primera radiografía. Es como una evolución allí de algo que evolucionó, a pesar de que le dieron amoxicilina o levofloxacina. Sin embargo, en la base izquierda hay, así que digamos que alguna cuestión infecciosa hay, viral y bacteriana, que no pudo ser tomada por estos, me parece, por estos antibióticos. Difícil imaginar una evolución así de la tuberculosis, pero la tuberculosis es una enfermedad media pícara, que no hay que dejar de pensar nunca, por más que la PPD haya sido negativa. Y en ese sentido comparto con Oscar que no descartaría que se asociara alguna cosa como por ejemplo la asociación de una amiloidosis por el tiempo de evolución que tenía el paciente desde que empezó con todo este lío que fue en su niñez que lo diagnosticaron. Así que está bueno, a veces aparecen algunas derrames pericárdicos hematúricos que son neoplásicos, como bien dijeron, que no son tan frecuentes, y raro imaginar este chico de 27 años con un cáncer de pulmón, o bueno, en este caso no sería tanto para pensar en nada. Pero semiológicamente, bueno, muy bueno pensar en una pericarditis, digamos, las pericarditis se piensan, no surgen tan rápido como por ejemplo una neumonía, que un paciente tiene tos, flema, la oculta, así que realmente me pareció bárbaro cómo pensó el hospital para pensar en el cuadro pericarditis. Sí, la verdad que el enfoque que le dan como pleuropericarditis es diferente de encararlo solamente desde la pericarditis, es como que abre un poco más el abanico. Es interesante ver, mientras vamos buscando a alguien más que se sume, que el cuadro o se autolimitó o fue hacia una autolimitación o a una especie de curación parcial, al menos en lo radiológico parece haber una mejoría, y bueno, eso por ahí podría hacer pensar que algunas causas podrían ir quedando afuera porque no ha tenido evolutividad hacia peor, y si no se le puso corticoides, si no hubo una indicación de corticoides, que pensamos que no porque no está, también le restaría un poco a lo que son colagenopatías y vasculitis. No la descartaría, ¿no? Pero también está el rol que puede haber jugado o no la levofloxacina, que es un antibiótico que parcialmente podría incidir sobre la tuberculosis, ¿no? Como monoterapia, pensando en voz alta, ¿no? Hablo un poco antes de mostrar la discusión, un poco sumado a lo que decía Oscar, Marcelo, doctor Matías. Importante es como internista y como semiólogo el poder llegar a discriminar y decir, bueno, ¿eso trata de un taponamiento cardíaco o no? Casi siempre la tríada de Beck, que un poco nombró
Marcelo, en hipotensión yugular, los riesgos fonéticos, la hipotensión arterial, el pulso paradójico. También nos da datos que nos pueden orientar hacia una afectación del taponamiento cardíaco o no. Creo que también la evolución aguda o una evolución subaguda también nos puede orientar hacia una manifestación del taponamiento cardíaco o no, porque no solamente la acumulación, sino también el tiempo en el cual se forma esta acumulación en el pericardio. Y también totalmente de acuerdo también a exámenes complementarios tan simples a veces como un electrocardiograma, que nos pueden dar signos orientativos a, y a veces una mínima placa de tórax también nos muestra una imagen como una cardiomegalia. Sin dudas van a ver que cuando uno ve esa cardiomegalia y la evolución del paciente, dice el ecocardio nos puede informar hasta un poco de una pericardio. Entonces, qué bueno valerse de datos clínicos. Para aclararles un poco, cuando recibimos nosotros el paciente, se lo recibimos en la sala común luego de haber estado unos días en la unidad coronaria. Entonces habían pasado días de evolución y lo habían estudiado, creo que muy bien, los cardiólogos, los infectólogos. Y bueno, primero Antonella, felicitarte por tu difusión. Siempre creo que cuando uno le da el caso clínico a la institución, realmente es un honor, porque la verdad que se esperan mucho y bueno, siempre decimos esto con Pablo, que no es lo mismo estar en el momento de la acción del caso clínico que poder tener un tiempo para discutirlo, porque obviamente que hay que estar en ese momento y ver también la evolución de todo lo que vivió el paciente y poder recibirlo ya, podemos decir, con un diario del lunes, ¿no? Con muchas cosas hechas y razonadas, y el poder reinterrogar al paciente, poder de reinventarse y volver a plantearse desde afuera, reflexionar como clínicos y ver siempre como mensaje que lo más común es lo más frecuente, pero también pueden haber otro tipo de manifestaciones que, si bien pueden orientar hacia un diagnóstico, también nos sirve de descartar otras causas severas. Creo también que uno a veces se vale siempre de tablas, de criterios diagnósticos, pero a veces hay manifestaciones un poco más atípicas de patologías, pero siempre hay que hacer la pesquisa de las patologías más típicas. Creo que la verdad que el razonamiento fue muy completo, y es bueno también verlo desde el punto de vista. Lo que me llamó la atención a mí es que realmente con tal cardiomegalia, con tanta presentación y luego sometido a una pericardiocentesis, haber tenido tan poco examen físico al inicio, la verdad me hubiese gustado estar ahí en el momento como para ver realmente si no presentaba esta tríada de Beck, no presentaba otros síntomas más característicos que nos orienten al taponamiento. Nosotros no se lo pudimos otorgar como orientación, porque la verdad que decía la historia clínica no lo pude ver desde el inicio. Lo vimos ya con un caso un poquito más razonable. Uno de los pocos casos que nos toca ver los internistas un poco más evolucionados y pararnos desde ya la evolución del caso. Creo que sí, no tenía bajo complejo, no tenía, tenía bajo complejo, no tenía alternancia más el voltaje. Sí, eso también va un poco en contra del taponamiento, que a veces el electrocardiograma puede poner la alternancia del voltaje, y también a veces lo que un poco sumado a lo que decía el doctor Matiel en cuanto a las derivaciones, no solo el supra-ST con cavidad superior, el infra-PR es muy importante, y también ver lo que llamaba un poco de atención, que no se daba en todas las precordiales, uno espera verlo también en las cavidades precordiales. Bueno, a veces puede suceder, en la medicina no es todo tan taxativo. Marina, Esteban, no sé si quieren participar. No. Doctora, bueno, un segundito.
Bueno, sí, felicitar por el funcionamiento diagnóstico que estuvo muy bien, digamos, estamos, supongo que todos de acuerdo con la forma de funcionamiento y creo que a mí me queda la duda de qué pasa en el riñón de este paciente. Es un paciente que tuvo una afectación renal aguda cuando era más chico y que estuvo en diálisis, que queda tomando enalapril y todo esto que ya hablamos, y que ahora se presenta con una policerositis con gran afectación del pericardio y que bueno, también nos inclinamos por las causas más frecuentes, que sería no quedarnos tranquilos de que no tiene tuberculosis, y desde el punto de vista de autoinmunidad, porque tiene mucho componente inflamatorio, más que neoclásico, como decían recién, pensar que el lupus es mucho más, si bien es mucho menos frecuente, es mucho más agresivo en el hombre joven, y muchas veces cuando pensamos en lupus todavía no cumple criterios. Los criterios son de clasificación para trabajos de estudio, no son criterios diagnósticos. Si cumplimos criterios, tenemos asegurado un poquito más tranquilo el diagnóstico, pero no es solamente cumplir criterios. Y los anticuerpos los podemos esperar y quizá el estudio renal, ver si tenía proteinuria, porque tenía hipolinemia el paciente, en qué rango tenía proteinuria y quizá una biopsia renal y completar el estudio de tuberculosis, que es lo que nos queda. Y lo otro, como raro, que lo pusieron ahí en el listado, son los síndromes autoinflamatorios, como la fiebre mediterránea familiar, que sería raro de presentarse a esta edad, suele presentarse más en adolescentes o incluso en niños, pero son síndromes, que en este caso sería con celositis y fiebre, que se autolimitan en general y con mucho componente inflamatorio, como para agregar otra cosa a la opción de sarcoidosis. Buenas noches. Bueno, yo voy a contar más o menos lo que discutimos nosotros esta mañana. También pensamos, era un derrame pericárdico que nos impresionaba severo y que tenía taquicardia, descompensación en un momento, que tal vez hubiese sido conveniente bajar una ventana pericárdica, una pericardiosis, sobre todo, una condición así. Que era un derrame severo y que con poco componente inflamatorio, tenía 40 células, agudo, pensamos en una pericarditis aguda, y sin compromiso miocárdico, porque tenía dopaminas negativas. Dentro de las causas, entre las causas virales, las más frecuentes suelen afectar miocardio también, suelen ser miopericarditis, y pocas solo están derrame, digamos, con sola afectación pericárdica. Entre estas se menciona la fiebre, que el paciente tenía un ELISA negativo, pero hasta inflamatorio o temblor, y que puede estar en un periodo de ventana también para HIV. Después también por los hematíes en orina, no tenía acididuria, digamos, ni hematíes dismórficos, y pensamos si podía ser una cistitis hemorrágica. No describían síntomas urinarios, pero lo pensamos. Y dentro de estos, los
Entonces, es muy bueno el tema de la difusión que se ofrece los servicios para todos los sí. Que si bien no tiene factores de riesgo, pero para ver, dice, o sea, si como post vaccinal, si recibió vacunación, o por la época del año, también una infección por gripe, que si no es frecuente, pero como para no descartarlo también, el cuadro respiratorio. Dos palabras antes de... Si puedo agregar una cosita, creo que es muy simple. Cuando yo era jovencito, que ya no sé más, nos enseñaban a nosotros una cátedra que yo siempre juego con la electrosedimentación, ¿viste? La electrosedimentación es para arriba de 100 euros para los que pensaban en lupus, que no había descartado en este caso, por supuesto, que está planteado, que plantearon. Había 3 enfermedades básicamente que te llevan la electrosedimentación por encima de 100, cuando vos no podés descartar otra cosa. Uno es lupus, otro es la tuberculosis y otro es mieloma. Y me acuerdo que lo decían grandes personalidades de nuestro medio que hemos tenido, y que decían eso. Es una simplificación exagerada, digo, ¿no? Para hacer semejante, pero para tenerlo en cuenta. Vaya a saber después que lo pienso, pero yo digo para que lo tengan en cuenta, porque a veces pega eso. Sí, y hay trabajos también que hablan de sedimentación elevada y por encima de ciertos siguientes causas muy clásicas, muy cercanos a las causas reumatológicas, y por debajo de eso puede ser infectológica, más otras lactantes fase aguda. Una cosa más para acotar y un poco lo que decía Esteban, que sí, que lo pulsaron una sola vez, que no vuelvo a repetir una manifestación de taponamiento o de un derrame pericárdico severo. Por lo tanto, cuando se nos prestó discusión, hicimos la discusión multidisciplinaria, también estuvo en juego también un poco para tratar de dejar de lado, obviamente sin dejarlo de lado del todo, pero las sospechas de las características del líquido, que no había hematía, sino volvía a juntar las causas neoplásicas, ¿no? Tanto un linfoma como una metastasis de pulmón, de mama, lo dejamos un poco de lado. Bueno, en un lugar la doctora Geshley, que ha hecho un resumen de lo que fue y luego una predicción y seguramente va a aprender a explicar hablando un poquito más. Bueno, mi nombre es Romina Fechelín, soy residente de clínica de segundo año de la Reina Fabiola. Voy a presentar la resolución del caso. Haciendo un resumen del caso, bueno, todos ya lo escucharon. Este paciente, como único antecedente que tendría un síndrome urémico hemolítico al año, había quedado medicado con enalapril, 15 miligramos por día. Era asmático también, había estado dializado y como ocupación trabajaba en un banco, era administrativo. Había empezado el 1 de abril con un dolor precordel atípico que empeoraba con la respiración, opresivo, un 7 en 10 en EVA, mejoraba con AINES. En ese momento no tenía otros síntomas, no se modificaba con el reposo tampoco. Él consulta recién el 5 porque se suman otros síntomas como fiebre alta 2 días antes, con 3 picos por día más o menos, a predominio vespertina y tos seca. Y el dolor no había modificado sus características. En el examen físico lo que se encontró en ese momento fue, por la parte respiratoria, unos crepitantes en la base derecha, cardiovascular, el examen físico estaba normal. Se le hizo una placa de tórax por lo que se encontraba en la parte respiratoria, y más que todo por la clínica. Él presentaba también, decía, una tos seca en el momento. Se le realizó un diagnóstico presuntivo de una NAC y se le indicó amoxicilina ácido clavulánico. Se le hizo un electrocardiograma y ahí es donde se observa el infradesnivel del PR en D2 y D3. Por eso se le solicita un ecocardiograma y es valorado por cardiología, donde él concurre con el resultado del ecocardiograma. Esta es la placa, como la veíamos, con cardiomegalia. Y él lleva el informe del ecocardiograma al servicio de cardiología, donde se informa un derrame pericárdico leve. Al tener un buen estado general el paciente
y poder ser controlado posteriormente, se decide expectarlo, irlo controlando con el tiempo, pero sus síntomas no mejoran. Él persiste con fiebre alta y concurre nuevamente a la guardia, ya taquicárdico, subfebril, saturando 94. Seguía tomando antibiótico. En el examen físico cabe destacar que no tenía ingurgitación yugular, no tenía hipotensión, no estaban hipofonéticos los ruidos. Ya sí como cambio se constata el examen físico una hematidez en base en el campo pulmonar izquierdo medio y persisten los estertores crepitantes con hipoventilación bivasal. Este es el electrocardiograma de la segunda vez que concurre, ya es del ingreso, donde ahí se ven los infra-PR y el supradesnivel, y en la placa de tórax el cardiomegalia y ya el seno izquierdo borrado. En el laboratorio, bueno, lo que me llamó la atención fue una anemia normocítica normocrómica, una leucocitosis a predominio de polimorfonucleares, una trombocitosis y unos reactantes de fase aguda elevados. Se repite el ecocardiograma donde ya se informa un colapso de la aurícula derecha, por lo que se decide la internación del paciente en unidad coronaria por un derrame también pericárdico leve moderado ya, con taponamiento cardíaco. Se le realiza en primera instancia un TAC de tórax, abdomen y pelvis, que informa el derrame pleural bilateral a predominio izquierdo y el derrame pericárdico con adenopatías paratraqueales. Inicialmente, bueno, al sospecharse una etiología infecciosa, se decide interconsultar con el servicio de infectología en la unidad coronaria, se solicitan todas las serologías virales y cultivos y se indica iniciar levofloxacina endovenosa. Bueno, todos los cultivos sin desarrollo, hemocultivos, antígeno urinario, neumococo, urocultivo, se pide ELISA para VIH, serología para ecovirus, micoplasma, clamidia, coxsackie, PPD también negativa. Se decide por la evaluación del paciente, en realidad era un paciente que no llegó a estar inestable, pero estuvo borderline. Se decide realizar una punción pericárdica, donde se extrae un líquido de características exudado cuando se manda a analizar, no se aíslan células neoplásticas en el líquido y todos los cultivos vinieron sin desarrollo. Sin embargo, el paciente evolucionaba con fiebre, en la unidad coronaria estuvo inicialmente con analgésicos reglados, porque fue difícil valorar la curva febril, pero sí tenía tendencia a la hipotensión y estaba taquicárdico. Seguía sin aparecer ingurgitación yugular ni tríada de Beck. Se decide solicitar perfil reumatoideo, los anticuerpos no reactivos y un complemento normal, un proteinograma por electroforesis con una hipoalbuminemia y se decide por la estabilidad del paciente solicitar su pase a sala común para continuar los estudios y esperar los resultados que se habían pedido. Se realiza además una punción pleural que solamente se envió a cultivo, no tuvo ningún desarrollo. Y en electrocardiogramas posteriores se persiste el infradesnivel del PR y aparecen ondas T negativas en cara anterior. Se decide iniciar, bueno, cuando el paciente pasa a sala común se suspenden los analgésicos reglados, entonces pudimos controlar mejor la curva febril. El paciente siguió con fiebre a pesar de estar con antibióticos, por lo que se decide iniciar la prueba de naproxeno, sospechando otras etiologías posibles. Después de las 48 horas con naproxeno, el paciente dejó de hacer fiebre, inicialmente empezó a hacer febrículas y luego desapareció este síntoma. Se decide, bueno, la valoración por el servicio de hematología buscando probables etiologías proliferativas. Se realiza un laboratorio especializado donde, bueno, se informa esta anemia normocítica normocrómica, la leucocitosis con neutrofilia, y una trombocitosis que se informó como una trombocitosis reactiva. Esta es la placa de tórax, donde bueno, persiste el derrame pleural, la cardiomegalia, se ve el infiltrado izquierdo. Y en un laboratorio posterior, bueno, persisten los parámetros alterados que habíamos visto anteriormente, con una elevación aún más de los reactantes de fase aguda, y se solicita un perfil de hierro donde se recibe una ferritina de 1163. Se solicita un sedimento urinario que informa hematuria, no había proteinuria, el paciente traía unos laboratorios previos. Perdón, ¿sí? No es que se pide el perfil de hierro, sino en un abordaje multidisciplinario ahí donde la sospecha nuestra, es decir, bueno, se estuvo trabajando sobre esto, cultivos negativos, no
vuelve a juntar tratamiento cardíaco, una prueba de naproxeno que nosotros sugerimos hacerla porque pensamos que la fiebre no era origen infeccioso, que podría corresponder a la fiebre de origen inflamatorio, que tiene un laboratorio inflamatorio, una presentación de policelositis, sin reunir criterios diagnósticos orientativos a una enfermedad que generalmente es descarte, que es, bueno, la que va a nombrar el doctor. Entonces, sugiero en ese caso pedir, como ya el paciente de año, pero pedir una ferritina como orientador. Claro, como orientador a otra patología al recibir todos los cultivos negativos. Cabe aclarar que el paciente traía estudios también previos, él venía haciendo con seguimiento por una nefróloga por su patología de la infancia, donde tenía laboratorios con orinas previas, con hematuria, que venían bajo control. Este seguimiento no tuvo un cambio con respecto a los previos que nos mostró él. Bueno, el 18 de abril se reciben los resultados de la anatomía patológica del líquido, que informa linfocitos, no había células neoplásticas, y se decide completar el resto de la serología viral para terminar de descartar patologías infecciosas, donde se recibe, bueno, serología para citomegalovirus y Epstein-Barr negativa, se pidió ELISA para Brucela no reactivo, BDRL tampoco no reactiva, Hudson y para toxoplasmosis y adenovirus, ninguna IgM elevada. Esta es la placa, bueno, de la evolución, se sabe una mejoría del derrame. Y al haberse pedido, bueno, la serología reumatológica, donde lo previo había venido normal, se solicita ser valorado por el servicio de reumatología sospechando una enfermedad de Still. Se decide iniciar, después de una junta médica, un tratamiento con corticoides, con deltisona, para evaluar la respuesta a este tratamiento, tomándolo como una patología por descarte al haber descartado todas las otras patologías infecciosas y tumorales. Se repite el laboratorio 48 horas después de haber iniciado el corticoide, donde, bueno, persiste, bueno, con la anemia lo que más importaba ver era la ferritina, que con respecto al previo estaba aún elevada, incluso más elevada que la anterior, pero se decidió, bueno, seguir controlar, dándole más tiempo al paciente. Se repite, bueno, en la orina, donde no tenía alteraciones, y se repite el ecocardiograma el 10 de mayo, donde ya no había signos de derrame, quedaba una hiperrefringencia pericárdica. El paciente se va de alta con corticoides, con deltisona 40 miligramos por día, y a controlar su evolución es valorado por consultorio, por los servicios de clínica médica y reumatología, y se repiten laboratorios seriados, donde se observa, bueno, la normalización de los parámetros de los glóbulos blancos, la disminución de los reactantes de fase aguda, hasta el último laboratorio de julio, donde tiene una eritrosedimentación de 12 y una PCR de 3, una disminución también de las plaquetas y una ferritina, la última ferritina de 307. Durante estos controles se fueron disminuyendo las dosis de corticoides a 30 miligramos, posteriormente a 20 miligramos, y hasta el último control del 2 de agosto el paciente se encontraba con deltisona 10 miligramos y asintomático. No repitió dolor torácico, normalizó los valores del laboratorio y se llegó a un diagnóstico definitivo de enfermedad de Still, más que todo por descartar otras patologías. Bueno, la enfermedad de Still es una enfermedad inflamatoria sistémica que se presenta en adultos jóvenes, más predominantemente en mujeres, con una prevalencia de 1 cada 500.000 adultos. No tiene signos en el examen ni en el laboratorio que sean patognomónicos, pero sí algunos signos orientativos, y se cree que se produce por una respuesta autoinflamatoria posterior a alguna infección viral o bacteriana, aunque no se aíslan en general gérmenes. Más que todo es un diagnóstico de exclusión, después de descartar otras patologías inflamatorias como autoinmunes, infecciosas y proliferativas. Y sí podemos tener criterios que nos orienten a esta enfermedad, como los criterios de Yamaguchi, donde se requieren 5 más criterios, que incluyen 2 criterios mayores. El paciente, bueno, no cumplía con todos los criterios, el paciente tenía fiebre, no había tenido artralgias ni artritis, no había tenido el rash característico, que es un rash evanescente en tronco y extremidades que se da con la fiebre. Sí tenía la leucocitosis con neutrofilia, se le indagó posteriormente, nunca tuvo dolor de garganta, sí tenía las adenopatías, y había alterado levemente la función hepática.
tenía negativos todos los anticuerpos. Y luego también tenemos los criterios de Kush, que son similares. Bueno, esto cumplía con fiebre, tenía los anticuerpos negativos, leucocitosis, la pleuritis o pericarditis y la linfadenopatía. Los hallazgos orientativos para esta enfermedad, bueno, de laboratorio son los reactantes de fase aguda elevados, la hipoalbuminemia, una leucocitosis con neutrofilia, la elevación de enzimas hepáticas, una anemia con trombocitosis y la elevación de la ferritina. Un marcador que es útil no tanto para el pronóstico, sino para el diagnóstico, sino más bien para el pronóstico, es la ferritina con valores superiores a 1000 para el seguimiento de la misma. Y en el 20-40% de los pacientes se presentan las afectaciones cardiovasculares, en un 10 al 40% la pericarditis e incluso un 3% con miocarditis. Pueden llegar a desarrollar taponamiento cardíaco, aunque es algo muy raro, que ocurre en el 5% y que puede llegar a requerir drenaje. El tratamiento de primera línea, bueno, son los AINES y los corticoides, aunque también se usan las drogas inmunosupresoras, como el metotrexato y la ciclofosfamida. La prueba diagnóstica que ustedes hicieron fue la indicación de corticoides. No, a ver, seguramente cuando leyeron el caso dijeron, bueno, porque en ningún momento decía que había dado corticoides. Lo que fue, no, en realidad la prueba orientativa, el primer día que pasó al piso, lo habían visto los cardiólogos, infectólogos, y vinieron y dijeron, bueno, vamos a presentar el caso a los clínicos porque no sabemos realmente, lo hemos estudiado. Pensaban en algún momento de la evolución hacer una ventana, pero como luego de la pericarditis del paciente, si bien sistémicamente presentaba fiebre, leucocitosis, taquicardia persistente, el paciente hemodinámicamente estaba estable, por lo tanto ellos decidieron esperar. Y un poco por haber vivido otros casos anteriores también, y porque es una patología de descarga, hemos tenido 3 o 4 pacientes, 2 me tocaron ver a mí, con enfermedad de Still con este tipo de presentación, con policerositis, y uno sí tuvo un taponamiento cardíaco más severo que la presentación esta. Por lo tanto, sugerí como estudio orientativo pedir la ferritina, que es un orientador por encima de 1000, si bien es un criterio orientativo, no un criterio diagnóstico absoluto. Con respecto, inmediatamente también participaron los reumatólogos, porque en esto creo que es muy válido su aporte. También pedimos serología, pedimos complemento, ANA, no abordamos sobre anti-SMIT y anti-DNA además, también por el antecedente de la afectación renal. Los reumatólogos consideraron que si bien los criterios clínicos de presentación se dan generalmente con un paciente estable, un paciente claramente en el estilo, cuando viene con artralgias, con rayo evanescente, con odinofagia, leve elevación de las enzimas hepáticas, nos da un factor matroideo, un ANA negativo, y uno empieza, generalmente lo veo a veces en una pesquisa de una fiebre de origen desconocido, cuando empieza a descartar otro tipo de entidades. Pero este tipo de entidades se da generalmente, o sea, cuando debutan con una policerositis, un taponamiento cardíaco, la literatura avala y dice que no hace falta que cumpla con el tipo de criterios de diagnósticos orientativos en realidad a la enfermedad. El estudio, en resumen, que solicitamos orientativo fue la petición de pedir la ferritina, no como un perfil de hierro, sino como pedir ferritina como marcador orientativo por encima de 1000 hacia enfermedad de Still. También se cuentan en el medio, no en nuestra clínica, ferritinas glicosiladas, además que también se habla de que son nuevas, bueno, nosotros no tenemos eso. No tenemos la posibilidad de hacer adenosina de aminasa en el laboratorio. Bueno, si bien lo seguimos con los cultivos de microbiología, nunca dio positivo, y pues nos tocó ver la evolución. Esto también es muy importante, como en aquellas enfermedades reumatológicas como la poliomialgia y artritis temporal, ver también las pruebas terapéuticas luego posterior con el corticoide, ¿no? La verdad es que el paciente evolucionó muy bien clínicamente, bajó todos los parámetros. El paciente es otro paciente, él tenía un mal estado general, no hemodinámico, pero sí el paciente ve un aspecto, porque es muy importante a veces con el clínico también la fases del paciente. El paciente en una fase hipocrática muy importante, taquicárdico persistente, febril, molesto por la situación. Le explicamos siempre sobre lo que estábamos
orientados. A veces en la medicina también es importante ir descartando situaciones, aunque nosotros nos empecinamos a veces en querer llegar sí al diagnóstico, ir descartando criteriosamente, y creo que el Hospital Córdoba es lo que ha hecho en la discusión. Para mí, Oscar ha sido excelente como han discutido, y siempre cuando discuten aportan muchos más datos más y aprendemos nosotros sobre eso, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido, me parece muy interesante, muy bien la presentación de la doctora, también felicitaciones. Yo creo que esto ha sido lo que más, yo creo que es donde uno más aprende en este tipo de actividades, así que realmente para felicitar a todos, todas las intervenciones que han sido hechas acá han sido muy buenas. Insisto yo que el saber de que el paciente está con corticoides, las decisiones diagnósticas hubieran cambiado seguramente. Pero bueno, eso no es lo que tenían guardado celosamente y es normal que lo hagan. El corticoide se empezó después de una prueba de Proxeno. Y lo que nos llamó La prueba atención. de diagnóstica en realidad, bueno, hacer la ferritina, todo eso, pero durante la evolución, el hecho de colocar corticoides, por el solo hecho de decir vas a colocar corticoides, y esto cambia mucho el parámetro de estudio. Pero sabes que después la placa, en cuanto a eso, que él seguía taquicárdico, seguía con fiebre, y luego de la pericarditis la placa mejoró un montón y no volvió a juntar líquido, cosa que también nosotros pusimos la evolución precoz, que también nos alejaba de pensar en causas neoplásicas y demás. Y otra cosa que también es importante, que todos generalmente hemos estado y han estado en guardia, a veces el sobrediagnóstico de neumonía, cuando un paciente que viene con fiebre, tos, y siempre hay nomás de antibiótico-terapia, y creo que, bueno, ahí ven, amoxiclavulánico todavía no es descubierto típicas, siempre también orientar a presentaciones atípicas, y en realidad no siempre todas las presentaciones, si no me feliz, son neumonía. Esto es porque siempre vivimos diciendo a los residentes en la guardia, siempre tratar de pesquisar y siempre tratar de poder pesquisarlo con la semiología y el examen del paciente. No, te iba a preguntar si la última radiografía era con corticoide o sin corticoide. No, sin corticoide. Después no volvió a generar derrame pericárdico nuevamente. Sí, no tenía hematíes dismórficos, no tenía proteinurias, cilindros granulosos, y tenía una función renal estable, por lo tanto decidimos inspectarlo al paciente. Generalmente uno, cuando también lo pensamos, no tenía hipocomplementarias también, lo pensamos, participamos también indirectamente al mejor general y con la evolución clínica del mismo, ¿no? En esos casos también uno también se vale también la evolución, ver si tiene una glomerulitis rápidamente progresiva, si ha tenido otro dato orientativo en el sedimento urinario. A nosotros sirve mucho los hematíes, pero venía también en el interrogatorio preguntarle sobre la referencia previa. Él lo venía teniendo desde el inicio, después de haber quedado con el síndrome urémico hemolítico, y no alteró en la internación, no hizo una glomerulitis rápidamente progresiva, vuelvo a repetir, no tenía proteinuria, cilindros granulosos, ni hematíes dismórficos, por lo tanto decidimos esperar. Sí, nosotros desde el punto de vista de la enfermedad de Gil, que fue uno de los diagnósticos que más discutimos, porque los criterios más que nada son clínicos, en realidad nos faltaban datos, que era el factor reumatoideo, que era un dato muy importante. Teníamos el ARN negativo, pero nos faltaba saber si el factor reumatoideo era negativo o positivo, y en realidad nos valimos de las imágenes para descartar esta hepatosplenomegalia, que en realidad es una de las cosas que más frecuentemente se pueden alterar. Pero bueno, eso es cierto, que al tener criterios diagnósticos que son más bien clínicos, por ahí uno los puede interpretar desde una forma y otro los puede interpretar como negativo o positivo desde otro punto de vista. Sin duda, y también seguramente con una reumatóloga presente acá, hay muchas enfermedades de TIL que en el inicio se manifiestan como tal, y luego en el tiempo también uno tiene que seguir estudiándolo a estos pacientes, ¿no? Y siguiéndolo, ¿no? Porque pueden tener un tipo de manifestaciones y en un futuro será otra manifestación de enfermedad reumatológica. Eso quiere Bueno, siempre tener en cuenta que es una enfermedad por descarte, que la ferritina ayuda, es un trasplante de fase aguda, representa un trasplante de fase aguda, y que es muy importante encontrar con esta relación la enfermedad que no hace el diagnóstico, o sea que a la hora de encontrar una ferritina alta, no todos enfermedad. Y la otra también es
las opiniones va a mejorar. Entonces, bueno, el seguimiento al paciente es el que nos va a terminar diciendo si realmente era una enfermedad STIR o era otra, según si aparece alguna nueva presentación. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Bueno, agradecemos a todos los presentes y a todos el auditorio también fuera de Córdoba, porque acá participa la gente del foro, está Rosario, está Buenos Aires, está Santa Fe, está Costa Atlántica. Y también agradecerles a las doctoras la presentación y el estudio, la verdad, de la Hospital Córdoba. La verdad, muy buena presentación. Y a todos ustedes, un fuerte abrazo. Buscar los Ateneos después. Si después quieren buscar los Ateneos, están en el canal de YouTube de la sociedad. Se pueden suscribir, si no quieren, tenemos que va a facilitar la búsqueda. Y están todos los anteriores y también está el curso cuatrianual. ¿Sí? Así que si se pueden dar una clase, lo pueden buscar ahí.